Hay un secreto detrás de la grandeza del libro de Isaías que pocos se atreven a nombrar en voz alta. No es solo la vastedad de sus palabras ni la fuerza de sus imágenes, sino la manera en que un hombre, ante la inmensidad de la santidad, fue arrancado de su propia pequeñez para convertirse en portador de una revelación que atravesaría los siglos. Esa verdad, callada, profunda, solitaria, será la razón por la que su voz no cesa de retumbar aún hoy. Si vas a quedarte conmigo hasta el final, te invito a suscribirte y a activar la campanilla. Deja tu like para que esta palabra llegue a otros que buscan consuelo y verdad. Quédate hasta el final. Hay promesas que renuevan la esperanza y un llamado que aún pide respuesta. Aconteció en los días en que murió Usías, rey de Judá, y la tierra pareció respirar un temor contenido. Jerusalén había conocido el ruido de las armas y también la rutina de los sacrificios. Ahora caminaba con la sombra de un futuro incierto. En el templo, el humo del incienso ascendía en columnas perezosas, y los acordes de salmos interrumpían el silencio como si la ciudad misma tratara de mantenerse en pie por la memoria de lo santo. Isaías, hijo de Amós, estaba entre los que subían y bajaban por los atrios. No era hombre de ostentación, sino de mirada fija, de paso medido, de oído templado a la voz de la ley y a la quejumbre del pueblo. Una noche, cuando el sueño era poca compañía y la vigilia se hacía más densa que el aroma del incienso, vino sobre él una visión de Yahvé sentado en su trono alto y sublime. El umbral entre lo visible y lo invisible se abrió como una puerta en la que el pulso del mundo se detiene. Las columnas del templo quedaban pequeñas ante la presencia que llenaba el lugar. El umbral del Santo de los Santos se desvanecía entre nubes y humo. Y en torno al trono, serafines, criaturas de alas desplegadas, clamaban uno al otro: «Santo, Santo, Santo». Los sonidos se multiplicaban y el templo temblaba en su raíz, como si la tierra escuchase y reconociera su designio. El relato que Isaías guardó en su pecho no fue de terribles palabras o signos, sino de una santidad que quebraba y saludaba a la vez. Oyó el grito de los serafines que llenaba el atrio. La repetición no era mero énfasis, era una puerta que pronunciaba la diferencia entre lo creado y el Creador. Y sintió el peso de su propia limitación. «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de pueblo de labios impuros», murmuró al reconocer su propia indignidad ante aquella perfección. El terror santo le vino al cuerpo como frío y fuego a la vez. La conciencia del pecado se le presentó con la firmeza de una piedra. Entonces uno de los serafines voló hacia él llevando en su mano una brasa tomada del altar. No fue un mero símbolo, sino un acto que quemaba la culpa y la volvía ofrenda. El toque sobre los labios de Isaías fue breve y terrible. El calor se le metió en la lengua, el olor del carbón encendido llenó sus fosas, y sintió, sin palabras, que lo que había contaminado su hablar quedaba sellado por el fuego. Fue acto de purificación y de envío, no fue condena que destruye, sino limpieza que habilita. Así fue que, tocado y liberado, Isaías oyó de nuevo la voz que preguntaba: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». La voz no buscaba un título ni un prestigio, buscaba una respuesta que viniera de un corazón dispuesto. El profeta, aún con el pulso acelerado, concibió la respuesta antes de pronunciarla en su garganta: «Heme aquí, envíame». Y con esa palabra, que pesaba como un voto, su vida cambió de rumbo. Fue como si el templo mismo sostuviera al hombre y a la misión en un mismo soplo. Purificación y comisión reunidas, la brasa y la boca, la voz y el envío. No tardó en conocer el aspecto más duro de la tarea, porque la palabra que sale de la santidad y entra al mundo encuentra allí resistencias tejidas en el hábito y en la comodidad. Le fue dado proclamar juicios, y las voces que escuchó no fueron siempre de comprensión. Se le encargó anunciar que la vara de castigo de Dios pasaría por Judá como vara de disciplina.
Los asirios ya corrían en las sombras de los caminos, y la ciudad, cómoda, confiada en sus alianzas y sus recursos, miraba de reojo. Ante eso, Isaías tuvo que aprender a guardar en sí mismo la ecuanimidad de quien posee una noticia que hiere. Salía a la plaza y hablaba, no con discursos adornados, sino con palabras que caían como piedras que hacen crujir la costra de la indiferencia. Entre los mercados y las casas, los comerciantes alzaban la mirada. Algunos curioseaban, otros desviaban el paso. Los ancianos de la ciudad, ataros a sus costumbres, le reprochaban que sus palabras sembraban alarma. En el atrio de los sacerdotes hubo murmullos dudosos. ¿Quién era ese que hablaba con la seguridad de haber visto el trono? Aún así, su voz no se amedrentó, porque sabía que su mandato no era hablar para ser amado, sino para ser fiel. En privado de toda fama, conservó un reducido consejo humano, su casa, la mujer que le acompañaba en las vigilias y un puñado de fieles que entendían la gravedad del anuncio. No era hombre sin familia, de su casa brotaban inquietudes. En las noches, cuando la lámpara ardía en su hogar y la ciudad estaba cubierta por un manto oscuro, se levantaba y hablaba con el que escucha más allá del silencio, oraba por Judá. Tomaba el pulso del corazón de la nación como quien palpa a un enfermo y volvía a descansar con la certeza de que la palabra auténtica no busca aplauso sino obediencia. Mas en aquellos tiempos también le fueron reveladas señales de esperanza. A la dureza de sus anuncios siguieron promesas de un tronco que quedaría. Visualizó, en una palabra que es como semilla, la persistencia de un linaje espiritual. Aun si la casa parecía talar, quedaría un vástago, pequeño y vivo, que portaría la continuidad de la alianza. Esa imagen del tronco, del remanente, sería consuelo para los justos y advertencia para los que confiaban en su propia justicia. Y hubo otra palabra que abriría puertas cerradas por siglos, la señal de Emanuel. En tiempos de Acaz, Isaías pronunció la promesa de que una joven daría a luz y que el nombre del niño testimoniaría que Dios estaba con su pueblo. No era una frase al paso, sino una señal para un tiempo de miedo. Venía a recordar que, en medio de amenazas y traiciones, la presencia divina no abandona a su pueblo. Aquella palabra fue a la vez antigua y nueva, y su resonancia no podría ser acallada por los ruidos de la política ni por los gestos de los poderosos. A medida que avanzaban los días, Isaías percibió en sus visiones una figura que iba más allá de las señales, la figura del siervo. Aquella visión no fue inmediata, no fue una sola escena, sino una sucesión que acumulaba sombras y luces. Veía al siervo herido, despreciado, llevándose sobre sí dolores que no eran suyos. Veía su silencio ante la violencia, su aflicción aceptada como ofrenda, su muerte como un umbral que, sin embargo, no sería el final. La visión lo llenaba de una tristeza sagrada y de una esperanza que lo sostenía, que el dolor no era fruto de la derrota, sino el canal misterioso de la redención. Cuando Isaías hablaba de aquel siervo en privado, lo hacía con voz baja, como quien pronuncia un nombre sagrado. En los salones cerrados donde uno aún podía hablar sin sobresaltos, su congregación de amigos escuchaba con pavor y consuelo. Algunos no entendían, otros temían la radicalidad de la entrega que aquel siervo representaba. Pero incluso entre los que dudaban, el eco de la visión penetraba y dejaba abierta la pregunta sobre cómo la justicia de Dios se realizaba, por medio de juicio y fuerza o por medio de un dolor asumido que purifica y restaura. Las palabras que Isaías recibió no eran políticas ni meramente morales, eran teológicas en el sentido más profundo, mostraban cómo la santidad de Dios se relaciona con el mundo quebrado. Dios juzga la injusticia, sí, pero también prepara un camino para que la justicia florezca en aquello que parece perdido. En esa tensión, el profeta halló su tarea difícil, proclamar tanto la espada que corrige como la mano misericordiosa que sostiene al oprimido. Hubo noches en que la visión del siervo lo despertó hasta hacerle doler el pecho.
Vio la escena en fragmentos, la multitud que no reconoce, los golpes recibidos sin respuesta, la injusticia que pesa sobre su figura, el silencio que responde por él. No obstante, siempre después de aquel lamento, la visión cerraba con una palabra que iluminaba. Vivirá, la vida, tras la muerte aparente, y la voluntad de Yahvé que prospera a pesar de los dolores. Esa contraposición entre lo último y lo primero fue el clamor más profundo que Isaías llevaba dentro. Que la derrota visible no es la última palabra cuando el designio divino obra en secreto. Los años de su ministerio se convirtieron en una tensión continua entre la revelación y la resistencia. Predicó sobre la cercanía del juicio, pero también sobre la certeza de una restauración que superaba la imaginación. En la plaza, donde su voz fue burlada, otros murmuraban que su mensaje era demasiado duro. En los corredores del poder, había quienes preferían alianzas humanas antes que confiar en la promesa divina. Isaías se mantuvo, sin embargo, en la fidelidad de su llamado, no para agradar a la gente, sino para revelar lo que había visto en el trono. En las horas más solitarias, cuando la ciudad parecía sellada por su indiferencia, volvía al templo en su memoria, y revivía la escena del carbón y del toque en sus labios. Aquella brasa era para él la garantía de que la palabra, aún imperfecta en el hombre, podía ser llevada al mundo con autoridad. Y así, a pesar de todo, continuó proclamando: la santidad llama, la nación escucha con sordera, pero un remanente habrá de levantarse, y una promesa de salvación brillará como semilla en medio de la tierra dura. No era todavía el momento de mostrar en su plenitud lo que estaba por venir. Las voces contrarias crecían, y la dureza de la misión parecía pedir de él más entereza. Pero lo que aún no había sido revelado del todo era la conexión última entre la señal de Emanuel, el tronco del remanente, y el rostro del siervo que pasaría por el dolor para traer vida. A Isaías se le había mostrado, por etapas, ese misterio que atraviesa la historia. Y en el silencio de la noche, mientras la ciudad respiraba bajo la cúpula de los cielos, el profeta comprendió que su palabra tendría que quedarse en la memoria de los hombres, ser repetida, comprendida y a veces mal entendida, hasta el día en que la plenitud de la promesa se manifestara. Salió una mañana al mercado y oyó risas que eran dureza. Un niño se acercó a tocar su manto y se alejó sin comprender. Un anciano le dijo que su labor traía turbación. Aún así, la certidumbre latía en él con la misma fuerza que la brasa sobre sus labios. Porque aquel secreto que sostenía la grandeza de sus palabras no residía en su propia elocuencia, sino en la fidelidad de aquel que lo había hallado digno de enviar. Y aquello, pensó Isaías, bastaba para caminar. Mas lo que aún estaba por conocer Isaías, y que habría de abrir una verdad más honda que cualquier miedo, era la visión plena del siervo, no solo como figura de sufrimiento, sino como centro de un drama que une juicio y gracia, muerte y vida, condena y restauración. Esa revelación, cuando llegara, obligaría a la ciudad a mirar de otra manera. Obligaría a los fieles a decidir si se ponían a la sombra de la cruz del siervo o si preferían la seguridad frágil de sus propias obras. Y en ese dilema se hallaba el secreto detrás de la grandeza que el libro encerraba, que la voz de Isaías no anunciaba simplemente eventos, sino la manera misma en que Dios se revela y obra entre los hombres. Quedaba, sin embargo, más por decir y por ver. Las calles de Jerusalén aún conservaban ruido y vida, y el profeta debía volver a su mesa, a sus oraciones, a sus visiones. El tiempo, que parecía lento para los impacientes y veloz para los que esperan, haría su parte. Pero en la hondura de la experiencia de Isaías ya resonaba la certeza de que la historia de su pueblo y la del siervo estaban entrelazadas por la misma mano que había puesto su gracia en los labios de un hombre cualquiera. Y fue en esa íntima certeza donde empezó a forjarse la grandeza que nadie se atrevía a revelar del todo. Y Isaías no dejó que aquel asombro se consumiera en silencio, lo dejó arder como llama que consume lo seco y revela el hierro en el fuego. La visión del siervo llegó a él no como imagen aislada, sino como una trama,
hilo tras hilo que atravesaba la historia y unía el juicio a la misericordia, el castigo a la esperanza. Y en esas imágenes, en la soledad del profeta, en las calles donde se hablaba a medias, en la noche, cuando solo el viento respondía, las figuras se superponían. Un tronco que brota de raíz caída, una rama que nacerá de entre cenizas, un niño llamado Emanuel que sería señal en tiempos de prueba, y aquel siervo cuyo rostro quedaría oculto tras heridas que hablaban más que palabras. Y aconteció que, al hablar, Isaías halló manos que se apartaban y miradas que no querían ver. Muchos añejos en la puerta de la ciudad cada día le preguntaban por señales y por fechas. Algunos sacerdotes murmuraban que la corte debía guiar al pueblo con pactos visibles. Algunos mercaderes decían que la palabra del profeta traía turbación a los negocios y a la paz frágil de la plaza. Y sin embargo, hombres y mujeres sencillos, los que vivían con hambre de justicia, lo escuchaban como quien oye la lluvia en tiempo de sequía. Una vez, en la salida del templo, se le acercó un joven que venía de una aldea lejana. Sus ropas olían a polvo de camino y su mirada era humilde. «Maestro», dijo, «mi madre enferma y hemos buscado a sanadores, nos dicen que es por nuestros pecados y no sabemos cómo volver al templo con esperanza. ¿Qué nos dirá Yahvé?» Isaías miró al joven y vio en su rostro la multitud de rostros que él llevaba en la visión del siervo. No respondió con promesas de alivio inmediato, respondió con la palabra que pesaba en su pecho, que la misericordia de Yahvé no se midiera por la apariencia del dolor, y que el modo de Dios para salvar a su pueblo podía pasar por el camino que ninguno querría tomar. «Di a tu madre», dijo Isaías, «que no busque remiendos en manos ajenas, que venga y presente su súplica ante el altar, pero no espere que solo el rito repare lo que está roto». La restauración de Yahvé es rara y profunda. A veces, lo que parece castigo contiene la semilla de la curación. No te rindo un cálculo fácil, sino una invitación. Acompaña a tu madre con amor, ora con firmeza, confía sin ceder al temor. Habrá un remanente que se levantará de entre los quebrantados. El joven se fue con el corazón templado por aquella palabra, y la plaza escuchó. Pero la plaza también oyó otras voces. Un anciano, hombre de riquezas y de la sala pública, habló en alta voz contra Isaías. «Traes discursos que inquietan. Si es Yahvé quien habla, que hable con claridad y que no nos rompa la paz con señales que ponen en peligro la ciudad. Nosotros hemos de cuidar la casa de Israel con prudencia». Y muchos asentían, temiendo que las palabras que anunciaban juicio atraerían enemigos o enfriasen las manos de quienes tenían que gobernar. Isaías, sin ira demostrada, respondió con aquello que había recibido. «No buscaré honras humanas. Pregunto yo a Yahvé qué justicia ha de obrar. Y si la sentencia viene, no será por mi afán, sino por la fidelidad al llamado que pesa sobre mi boca». Hubo un día en que llamaron a Isaías a la casa de los ancianos del pueblo. Querían oírle y, en cierto modo, poner a prueba su palabra frente al consejo. Subió, pues, y halló a los ancianos sentados, semblantes graves, manos entrelazadas. Algunos esperaban una palabra que los tranquilizase, otros una dura reprensión. Isaías no evadió la mirada de ninguno. Les habló de la ciudad como quien habla de su propia casa, de las paredes que crujen bajo la injusticia, de los altares donde el fervor se mezcla con la hipocresía, de los niños cuyos juegos son sombra de futuro que se disuelve. Habló con imágenes de tierra y de brasa, de tronco y de flor, de juez que no olvida y de misericordia que persiste. «Escuchad», dijo, «porque Yahvé no ha dejado de hablar. He visto al siervo que será puesto como luz para las naciones y como piedra para el tropiezo de los orgullosos. No será un señor aclamado por multitudes, será un siervo en todo sentido, humilde en su andar, rechazado por muchos, cargado de dolores por causa de otros. Mas por su herida vendrá la cura para el pueblo, y por su sufrimiento la justicia será declarada. No os equivoquéis por las apariencias, la sabiduría de Dios toma la forma de lo que el mundo desprecia, para confundir a los sabios y para salvar a los sencillos». Al oír esto, algunos se encogieron en sus mantos, otros, con ceño, le preguntaron si no exageraba la osadía de hablar de señal tan íntima. «¿Cómo puede ser que el Señor escoja tal camino?», dijo uno, «si esto solo traerá más oprobio sobre nosotros».
Isaías, con voz serena, respondió: «No he de explicar los designios, solo he de decir lo que se me ha mostrado. Si el plan divino es oculto a ojos de los prudentes, no es por falta de poder, sino por otro modo de obrar, un modo que purifica por medio del dolor y que al final devuelve vida donde se había dado por perdida». Salió de la reunión con la sensación de que la ciudad aún no estaba lista para comprender la amplitud de la revelación. Y en la soledad de su aposento clamó a Yahvé con las mismas palabras que tantas veces le habían sostenido: que diera fuerza a su boca, que guardara su corazón, que no le permitiera templar la palabra por temor a los hombres. Y Yahvé, cuya brasa en los labios no era mero símbolo, llenó su pecho de aquella paz que no viene de la ausencia de conflictos, sino del convencimiento de ser instrumento. Los días siguieron, y la palabra del profeta se fue extendiendo como semilla puesta en tierra dura. Algunos la pisoteaban, otros la cubrían, y pocos la regaban. Hubo familias que, al oír hablar del siervo, encontraron consuelo. Viudas que entendieron que su llanto no sería eterno, padres que hallaron en la promesa una razón para sostener a sus hijos. Hubo también quien, por miedo o por cálculo, buscó silenciar la voz o volverla inofensiva. A veces, cuando anochecía y el humo del sacrificio se alzaba en el templo, Isaías veía a dos grupos en la ciudad: los que cantaban con esperanza y los que calculaban con prudencia. Y sabía que la historia, en sus manos, era un tejido que requería tiempo para que el patrón se mostrara. En una de esas noches, mientras la luna bañaba las piedras del atrio, Isaías recibió una visión más clara del siervo. No era una escena sensacional, sino la quietud de alguien que soporta humillación sin responder con violencia, de quien acepta la pena por causa de otros, de quien se entrega aun cuando el pueblo no reconoce su valor. Vio también que el siervo no actúa por sí mismo, sino por mandamiento del Alto, que su sacrificio no es accidente ni improvisación, sino parte de la economía del amor divino que redime pagando el precio que el orgullo humano no querría pagar. Esta visión, que encendió en el corazón de Isaías un llanto silencioso, le mostró además una certeza: que de aquel modo de obrar nacería un remanente de vida, hombres y mujeres cuya fe sobreviviría a la tormenta. Estos serían los que en tiempos de escasez espiritual mantendrían viva la lámpara. No serían los más grandes ni los más poderosos, serían los que aprendieron a confiar en la fidelidad de Yahvé cuando todo parecía perdido. Con todo ello, Isaías comprendió también que su palabra sería malentendida. Algunos la usarían para justificar durezas, otros la obturarían por conveniencias, pero en la hondura de su confianza vio que la promesa es más fuerte que las tergiversaciones humanas. Que hablen, pensó, que malinterpreten, mientras haya uno que entienda, mientras haya uno que viva por ella, la semilla no habrá caído en vano. Y así, renovado en la certeza del llamado, volvió a salir al mercado, a la plaza, al patio del templo, llevando consigo la brasa que le había tocado desde aquel día en que la visión arrancó la palabra de su silencio. La ciudad continuó con su ruido. Los reinos siguieron sus tramas. Los poderosos tejían alianzas y los humildes buscaban pan. Entre todo eso, la profecía siguió siendo sal y fuego. Perturbaría, consolaría, corregiría. Y en cada encuentro, con el mercader, con la madre, con el anciano del consejo, Isaías puso la tensión que había en su interior, la certeza de un juicio venidero y la promesa de una vida que renace por el misterio de la gracia. Cada palabra suya abría puertas y cerraba seguridades. Cada oración que ofrecía era semilla que esperaba su tiempo de brotar. Mas la gran visión del siervo todavía no se había revelado por completo ante los hombres. Quedaban, en el fondo de aquella trama, más escenas por ver. La soledad de quien toma sobre sí los pecados de otros, la quietud con que acepta afrentas para que la justicia sea alcanzada, la sorprendente manera en que la aparente derrota se transforma en fuente de vida. Isaías lo sabía, y su boca no cesaría de proclamar hasta que la historia, tejida por la mano de Yahvé, mostrara el desenlace que sólo él conoce por entero.
Y aconteció que, al clarear el día, Isaías volvió a recorrer las calles. Caminaba despacio, como quien pesa cada palabra antes de ponerla en el aire. Aun así su voz no era siempre la misma. A veces era dura como piedra cuando llamaba al arrepentimiento, y otras era mansa como aceite cuando ofrecía consuelo. De puerta en puerta, de puesto en puesto, su palabra tocaba fibras distintas. Despertaba a quienes aún no habían oído, confirmaba a los que ya habían creído, y despertaba recelos en los que vivían de las certezas del mundo. Entró en el atrio del templo en la hora en que el humo de los sacrificios comenzaba a disiparse. Allí estaban los sacerdotes, con rostros como de piedra por la fatiga de las ofrendas. Los escribas trazaban signos en pergaminos, guardando memoria de leyes. Y algunos ancianos discutían en voz baja, midiendo las consecuencias de lo dicho por el profeta. Cuando Isaías habló, se hizo silencio no por temor, sino porque sus palabras traían la acusación y la promesa juntas, y el corazón humano no sabe qué hacer primero, defenderse o inclinarse. He aquí, dijo Isaías, que el siervo del Altísimo será levantado para atraer a las naciones. Su ciencia no será según el cálculo de los sabios, ni su trono será conforme a la tradición de los poderosos. Vendrá con la humildad de la tierra mojada y con la fuerza callada del trigo que se inclina para dar fruto. Pero escucharéis su voz como quien oye lamento, y muchos susurrarán desdén, no porque la obra sea poca, sino porque la carne no reconoce el valor de lo que paga por ella. Un sacerdote se irguió, con la capa aún perfumada por el incienso, y replicó con voz de quien mira la estabilidad de la casa. Si es esto cosa de Yahvé, que lo haga evidente. ¿No hemos visto señales antes, profeta? ¿No hemos cumplido con las ofrendas y guardado los ritos? Enséñanos una señal clara, y creeremos. Isaías lo miró con pena y firmeza. No rechazó la petición, pues sabía que la fe a veces nace del signo, mas su espíritu llevaba otra enseñanza que no se compra por maravilla. No busco la aprobación de los que miden al Señor por prodigios, respondió. El signo que doy es carne y dolor, es el precio que el orgullo no pagará. Si buscáis señal, mirad al siervo que no fue honrado, y que, sin embargo, carga la transgresión del pueblo. Mirad al que fue herido para que otros fuesen curados. Esa señal es más terrible que un prodigio, es la revelación de lo que cuesta la justicia. Al oír esto, algunos de los presentes vacilaron. Otros, que vivían de la claridad de lo tangible, se enconó. Una mujer, de manos crispadas por el trabajo, salió de entre la multitud y habló con voz quebrada. «Profeta», dijo, «he conocido hambre y he conocido miseria. He visto a mi marido caer en enfermedad sin que el rito cambiara su pena. ¿Qué significa que el siervo cargue desgracia para curar a otros? ¿No es eso pedir más injusticia al pobre?» Isaías se inclinó hacia ella y, sin grandilocuencias, dijo, «No te prometo que el sendero sea otro que el pasar por la noche, mas sí te aseguro que en eso que padeces hay un sentido que el ojo común no alcanza. El que sufre por amor transforma el sufrimiento en puente. Recuerda, no es que Yahvé desee afligir, sino que usa lo quebrantado para rehacer lo quebrado. Donde el hombre funda su esperanza en su propio poder, la justicia se quiebra. Donde uno se entrega por el otro, la justicia se teje de nuevo». La mujer dejó caer su cabeza. No todas las preguntas podían ser respondidas por la razón, muchas exigían aceptación. Y así, la palabra del profeta seguía dividiendo el aire, abierta consolación para unos, incómoda demanda para otros. Los días fueron pasando. Hubo quien, al escuchar, dobló la rodilla en secreto. Se reunieron pequeños grupos en casas humildes, se leía la palabra y se compartía pan. Un joven, a quien nadie había notado por su silencio, confesó su miedo ante la idea de carga ajena y pidió al Altísimo fortaleza para cambiar. Una anciana tejió mantos para los huérfanos que llegaban, sin esperar reconocimiento, y en aquella casa la lámpara ardía hasta la medianoche, testigo de plegarias sencillas. Mas el cauce de la ciudad no se detuvo.
Llegaron noticias de más allá de las murallas, caravanas con mercancías, palabras de alianzas, rumores de tributos y de campañas. Los hombres con poder contaban sus cuentas, y las cuentas muchas veces no tomaban en cuenta la fragilidad del alma. Los consejeros del trono escuchaban, y las voces que aconsejaban prudencia fueron creciendo. Una mañana, tras una asamblea en la casa de los ancianos, 2 mensajeros fueron enviados a llamar a Isaías. El profeta acudió con la calma de quien sabe que el juicio y la misericordia se parecen. Ambas exigen honestidad. Los ancianos, sentados en torno, expusieron sus motivos con panoramas de seguridad, temor ante lo inesperado y una mirada práctica sobre la supervivencia de la nación. Se dice, dijo uno con voz cansada, que proclamas el siervo que sufrirá y levantará a muchos. Pero los hombres necesitan certezas, fuerza para defender las ciudades, acuerdos con reinos vecinos, leyes que resguarden propiedad y linaje. Hablas de un remedio que pasa por la humillación. Algunos temen que eso nos deje desprotegidos. Isaías los escuchó sin interrumpir, y cuando hubo silencio, habló. El Señor no me envió para complacer el cálculo de los fuertes. He visto al que fue despreciado y cargó con los dolores de otros. He visto que por su quebranto llega vida a muchos. ¿Queréis medir la promesa por el arte de la espada? La espada corta, mas no cose, protege, mas no sana. Hay tiempo para el escudo y tiempo para la misericordia. No temáis que Yahvé obre distinto de vuestra previsión. Temed sí, que vosotros vuestra previsión la tengáis por último fin. Uno de los ancianos, hombre de larga experiencia y cuenta de generaciones, replicó con gravedad. Profeta del Altísimo, no pretendemos cerrar el corazón, mas mandamos y debemos cuidar la ciudad como se cuida un árbol con amenaza de plaga. Si la gente se angustia y pierde la confianza, las confusiones serán mayores. ¿No sería mejor que tus palabras fuesen más claras en lo que respecta a la paz temporal? Isaías inclinó el rostro y dijo, La paz verdadera no se compra con silencio. Si callo aquello que el Señor puso en mi boca por temor a la turbación, ¿qué paz traeré yo, sino una mentira que luego se volverá más cruel al descubrirse? Si guardáis la calma por temor, edificáis sobre arena. Si aceptáis la verdad, aunque duela, edificáis sobre roca. Al salir de la casa de los ancianos, la ciudad parecía todavía más densa. Las voces que tejían prudencia se multiplicaban, las que llamaban a una reforma profunda eran pocas, aunque lucían con la pureza de la llama inicial. Isaías sintió el peso de la soledad del testigo, mas no permitió que ese peso lo apeara de su camino. Una noche, mientras oraba en la azotea de su casa, la visión del siervo volvió a tocar su espíritu. No era ahora una escena completa, sino fragmentos, manos heridas que se extendían para tocar, ojos que, aunque arrancados por la duda, buscaban el consuelo. Una multitud que encontraba alivio y no tenía nombre con que pagar la gracia recibida. En la visión también vio la aparente derrota, cárceles, látigos, desprecio, y vio al fin la semilla escondida bajo la tierra que, con el tiempo, daría fruto en abundancia. Con el alba, Isaías fue a la plaza mayor. Allí, bajo la bóveda del mercado, comerciantes discutían y niños jugaban alrededor de los puestos. El viento traía el olor del aceite y la fruta. En el aire, la palabra del hombre se mezclaba con el rumor del mundo. Isaías se plantó como un pilar y habló. No pronunció doctrinas recargadas ni largos discursos, dijo lo esencial. Heredad de Jacob, oído atento. El siervo vendrá sin pompa, y su obra será causa de asombro y de reproche. Quienes esperan un rey según su propia carne, lo despreciarán. Quienes esperan vida, serán alcanzados. No midáis a Yahvé por la medida de vuestra estimación. Estad listos. Cuando llegue la prueba, muchos caerán, pero habrá un remanente que mantendrá la lámpara. Algunas voces se alzaron con ira, otras con lágrimas. Un hombre de estampa humilde, con la ropa remendada y los pies llenos de polvo, se acercó y dijo con voz quebrada: He sido llamado por la deuda y por el pan. Mi mujer murió sin cura, y mi hijo se fue sin esperanza.
¿Dónde encuentro coraje para creer que mi pena tiene sentido en este plan? Isaías lo miró, y, sin grandilocuencia, dejó caer una respuesta que era como una semilla. En tu fidelidad a lo pequeño está la raíz. Si sostienes la lámpara aún en la noche, tu fidelidad será testimonio para otros. No prometo alivio inmediato para todo dolor. Prometo sí, que en la fidelidad se revela Yahvé, y que el siervo ha de ser vínculo entre el quebrantado y la vida nueva. Aquella tarde, mientras se acercaba la noche, un rumor distinto corrió por la ciudad. Mensajeros de la periferia traían noticias de movimientos en las tierras del norte. Hombres con semblante curtido hablaban de ejércitos que se disponían, de hombres que pasaban como nube, de órdenes que llegaban con la frialdad de la guerra. No era todavía incendio en el horizonte, mas sí la presión en el aire que antecede al trueno. En la casa de los ancianos, la noticia fue tomada como prueba de lo que algunos venían alegando, que la prudencia y la fuerza eran necesarias. A petición de varios, se decidió enviar emisarios al palacio para informar al rey. Entre los consejeros, la palabra de Isaías fue considerada por unos como imprudencia y por otros como un llamado oportuno. Esa noche, en la penumbra de su aposento, Isaías meditó sobre la doble trama que veía ante sí, la fragilidad humana y el designio divino. Supo que la hora venidera pondría a prueba lo que decía, la promesa sería tentada, la fe sería afilada, y la lealtad de quienes eran lámpara quedaría patente. Elevó su plegaria, pidiendo no consuelo para sí, sino fuerza para la boca que debía hablar, y para el corazón que debía sostener a los que escuchasen. Al salir del templo a la mañana siguiente, encontró frente a la puerta a un grupo mixto, comerciantes, mujeres, ancianos y algunos jóvenes. Entre ellos había quien llevaba vendas gastadas, en sus ojos el deseo de que la promesa no fuese solo palabra. Isaías se preparó para hablar de nuevo. Sabía que vendrían días de sombra y días de semilla, días en que la espada pondría a prueba la firmeza de la fe, y días en que la compasión mostraría su poder. Y con esa certeza se volvió hacia la multitud y alzó la voz una vez más, con el peso y la ternura de quien ha visto la visión completa en su alma. Alzó la voz y habló con la lentitud de quien pesa cada palabra sobre la balanza del ánimo ajeno. Habló del siervo como quien nombra una verdad que no se pretende imponer por el escándalo, sino ofrecer como agua en tiempo de sed. Habló de la lámpara mantenida en lo oscuro, de la semilla enterrada y de la paciencia que no es resignación, sino espera activa. Palabras sencillas, como panes repartidos. Hubo, como siempre, quien escupió incredulidad y quien recogió esas palabras como quien recoge una fruta caída. Entre los que escuchaban estaba la mujer de vendas gastadas del día anterior. Sus manos temblaban al sostener la tela que cubría una cicatriz. A su lado, un joven con callos recientes miraba a Isaías con la fijeza de quien busca una promesa como quien busca pan. Otros, en cambio, sostenían murmullos que crecían. La voz del profeta era para algunos voz de protesta, para otros un peligro que podía atraer la ira del rey. Cuando la tarde comenzó a ponerse de color cobre, aparecieron a las puertas de la ciudad dos cabalgaduras con estandartes del palacio. No venían solos, les seguían hombres con armadura, cuentas de metal que rozaban en el paso, y tras ellos un escriba que traía pluma y rollo. Se formó un corrillo de expectación, algunos apartaron a sus niños, otros se mantuvieron inmóviles, como si la caza del silencio se hubiera parado junto a la plaza. El emisario habló sin levantar la voz, pero sus palabras pesaron como un decreto. El rey ha oído de voz, de vuestras palabras, y pide que vengáis al palacio para hablar con los suyos. No es orden de prisión, sino de audiencia. El caso será llevado ante los ancianos y los consejeros. Entre los asistentes hubo quien exhaló alivio y quien vio en la invitación un lazo. Isaías, que conocía tanto la puerta como el umbral del temor humano, no vaciló. Dio gracias en silencio, ajustó la túnica y, acompañado de dos hombres sencillos que le servían de apoyo, se encaminó hacia la casa del rey. El palacio no era lugar de flores ni de fragancias suaves, tenía la dureza de la piedra puesta a guardar poder.
Allí los hombres de corte discutían como fieras domesticadas. Los ancianos mostraron respeto protocolario, los consejeros sonrieron con la sonrisa de quien ha de medir cada gesto, y el gobernante, sentado sobre un estrado bajo un toldo, observó con ojos que ya habían visto demasiadas promesas y demasiadas traiciones. Isaías, dijo uno de los consejeros, «Habláis de cosas antiguas y de tiempos venideros. ¿Qué queréis del rey? ¿Causar inquietud? ¿Alentar desobediencia? El pueblo necesita firmeza». Isaías inclinó la cabeza y respondió con la voz que le había sido dada, «No he venido a sembrar inquietud donde la mano de Yahvé planta misericordia. He venido a hablar de la ley de misericordia que sostiene a las ciudades. Si se aparta la justicia, la espada será el juez. Si se abandona la compasión, la ciudad se secará como caña a la orilla del arroyo. Si el rey busca seguridad, que no la pretenda solo en barreras de hierro, la seguridad verdadera está en el pueblo que se sostiene en la fidelidad». Hubo quien intercambió miradas comedidas. El rey preguntó, con la reserva de quien no se confía a voces que podrían dividir su casa. «¿Y qué propones, hombre? ¿Que el pueblo renuncie a la defensa y aguarde la misericordia?» «Propongo», replicó Isaías, «que la defensa no sea solamente de honda y muro, sino de mano abierta. Que se alimente al desvalido, que el herido encuentre cura, que el extranjero no sea tratado como amenaza. Porque cuando la ciudad guarda su ley interior, los muros son más fuertes. Cuando olvida esa ley, aunque tenga 10 murallas, será vencida por su propia hiel». El silencio que siguió fue denso. Algunos en la sala pensaron en gastos y en reservas, otros pensaron en pan. Un hombre del palacio, que había oído de la mujer de vendas, alzó un paño y contó cómo una noche de no hace mucho había encontrado a ese mismo hombre compartiendo pan con emigrantes. No todo, pues, era propaganda o alboroto, había hechos. Salió Isaías del palacio con palabras no concluyentes, y la ciudad se debatió entre quienes esperaban su regreso con esperanza y quienes temían que la voz del rey se volviera contra él. A su vuelta, el rumor en las calles no solo hablaba de ejércitos en el norte, hablaba también de partidas encargadas de requisar grano y someter a jóvenes para levantar filas. La necesidad, que ya habitaba en los hogares humildes, vio su sombra alargarse. Isaías vio, en la mirada de la madre que dejó caer su cántaro al escuchar los rumores, la urgencia de la compasión. No se encerró en discursos, fue casa por casa, habló a obreros, a mujeres, a guardianes de las puertas. No ofreció soluciones fáciles. Enseñó, con ejemplos humildes, que la comunidad se mantenía viva cuando cada uno miraba al otro como hermano y no como mercancía. Reunió a quienes podían dar y a quienes necesitaban, organizó, sin pompa, pequeños grupos que repartieran lo poco que había. Un saco de grano, una bolsa de aceite, un trozo de pan. No era gran obra a los ojos del mundo, pero era cura para la ciudad. Mientras tanto, las afueras de la ciudad comenzaron a llenarse de sombras que no eran solo de nubes. Se vieron centinelas en los cerros y hombres que traían noticias de escaramuzas más cercanas. En la plaza, algunos se atrevieron a negar la necesidad de ayuda, afirmando que la riqueza debía preservarse. Otros, con ojos ardientes, comenzaron a ofrecerse para luchar. Entre estos últimos se contaba el joven de Cayos, cuyo rostro había enseñado en la plaza una mezcla de temor y determinación. Una noche, cuando la luna apenas alumbraba y los perros en los corrales dormían, llegaron a la ciudad 2 hombres con los rostros curtidos por el viaje. No venían como emisarios del palacio, traían la fatigada honestidad de quien huye. Depositados junto a la puerta, hablaron de aldeas arrasadas, de hogueras en los campos, de niños que lloraban sin consuelo. Algunos en la ciudad intentaron cerrar puertas y ventanas. Otros, y entre ellos muchos que habían oído la voz de Isaías, hicieron lo contrario. Abrieron abrigo a los que no tenían, junto con pan y aceite. No fue acto de política, ni de cálculo. Fue un acto que nació en la raíz de lo que el profeta había sembrado. Las noticias del norte se volvieron más claras. Columnas de hombres, caballos y estandartes se acercaban, no para meras escaramuzas, sino con la severidad de quien viene a juzgar. En la ciudad la tensión aumentó, los mercados se vaciaron, las conversaciones se volvieron susurros, y la noche se llenó de rezos.
Isaías, que había visto la visión del siervo en la azotea, subió de nuevo al tejado de su casa. Allí la brisa fue menos peso y más compañía. Alzó las manos hacia lo alto y dijo, no como quien ruega por su vida, sino como quien intercede por un pueblo que aún puede elegir su rostro. Señor, enséñanos a ser lámpara en la prueba, que ni la ambición del fuerte ni el temor del débil nos desfigure. Guarda a quienes buscan justicia y compasión, que la siembra oculta no se pierda en la noche. No fue la respuesta de una visión que detendría los hechos, sino la férrea súplica de quien sabe que la palabra debe ser enterrada con actos. Bajó al amanecer como quien vuelve a la tarea normal, pero la ciudad estaba cambiada. Se notaban grupos organizados para proteger a los ancianos, redes de provisión improvisadas y a la par hombres que afinaban espadas. El día en que las trompas lejanas se hicieron oír, Isaías supo que la prueba había llegado. Se colocó en la plaza con la quietud de quien no pretende mandar ejércitos, sino poner un faro. Miró a los que venían a arriesgar su pellejo por orgullo y a los que querían cerrar las puertas por miedo. Miró a la multitud dividida y levantó su voz una vez más, y sus palabras, como semilla lanzada al viento, cayeron sobre corazones dispares. Quien viene con la espada no es el único juez. Si queremos durar, que el pueblo se mantenga en compasión, que los hombres de guerra recuerden que la fuerza sin piedad degenera y que la piedad sin firmeza se quiebra. No es vano el que ofrece el pan, no es débil el que cura al herido. Sed lámparas. Mientras hablaba, por el lado de la muralla los centinelas avisaron. Se veía humo en la llanura, columnas avanzando. La ciudad en ese instante se dividió más allá de las palabras. Hubo quien tomó armas y hubo quien tomó a los niños y a los ancianos. Isaías, viendo las dos manos del pueblo, alzó su bastón y con la calma de quien no teme, echó a andar entre ambos grupos para acercarlos, para poner cuidado en los tendederos, para que nadie quedase en la soledad de la noche sin quien sostuviera su lámpara. Y así, cuando el sol bajó en una jornada que parecía dispuesta a la confrontación, la ciudad se preparó para lo que vendría. Hubo llanto y hubo coraje. Hubo hombres que marcharon hacia la puerta con la resolución de quien entrega su vida por algo grande. Hubo madres que se aferraron a sus hijos con la palabra de consuelo. Y hubo, en silencio, un remanente que no se dejó llevar ni por la sed del poder ni por la desesperación. Isaías, en medio de todo, cerró los ojos un instante y recordó la visión. Manos heridas que tocan, ojos que buscan consuelo, la semilla bajo la tierra. Al abrirlos, supo que la hora había llegado para poner a prueba no solo la ciudad, sino la verdad de su mensaje. Y con paso firme se dirigió a la gran puerta, donde el destino de muchos empezaría a mostrarse. En la gran puerta, los porteros alzaron la reja y hubo un sonido de hierro que chirrió como si la ciudad exhalara. Frente a Isaías se alinearon los hombres de la muralla, respirando el polvo del día. A su lado, la mujer que cosía vendas apretó la cesta contra el pecho, y el joven de callos, con las manos aún olivadas de harina, apretó el mango de una lanza prestada. Por el camino aparecieron jinetes a la distancia, no aún la multitud de estandartes, sino una avanzadilla que buscaba medir la respuesta. Venían con capas gastadas y ojos duros, y al frente cabalgaba un hombre de voz baja que, sin desmontar, llamó con gesto a hablar. Hubo un momento en que el aire suspendió su juicio. Algunos esperaban órdenes de combate, otros temían que la puerta se cerrara de golpe. Isaías dio un paso adelante, y, sin alzar la voz por orgullo, dijo a quienes venían y a los que estaban detrás de él: «Venimos a ofrecer lo que somos. Si queréis pasar, hallaréis a un pueblo que recuerda la misericordia. Si venís a juzgar, sabed que aquí pesa la justicia, pero más pesa la vida». El jinete observó la plaza. Tras él, las sombras ya se movían con la medida de una fuerza que no retrocedía. El mensajero hizo señal. Sus labios formaron preguntas cuya respuesta no eran palabras sino gestos. Isaías señaló la cesta de panes, las vendas, las manos que se ofrecían a curar, y luego miró a sus propios hombres pidiéndoles con la mirada que sostuvieran la línea entre la defensa y la compasión. Una voz desde la muralla preguntó por la autoridad del hombre que cabalgaba. Él respondió que hablaba por su señor y que la decisión mayor aún venía detrás.
Entonces, más allá del campo, las trompas que habían sonado como advertencia comenzaron a mandar un ritmo distinto, no solo llamada, sino avance. En el horizonte, los estandartes se alzaron como una marea, y la ciudad, en ese instante preciso, supo que la respuesta no sería solo de palabra. Isaías apretó la empuñadura de su bastón, y mirando a cada rostro en la plaza dijo: «Hoy veremos si las lámparas se sostienen cuando sopla el vendaval». El jinete asintió una vez. La levantada de polvo confirmó que la columna principal ya no tardaría. En la puerta, las manos se prepararon, unas para dar la bienvenida, otras para empuñar la defensa. Y mientras el sol caía en trazos de cobre, la ciudad contuvo el aliento y se preparó para decidir no solo cómo resistir, sino quiénes querían ser en la hora del golpe.